Buenas, estimados amigos y amigas solidaristas y todas esas personas lindas que hoy nos ven. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar de un tema para la cual me acompaña Ivania Murillo. Y el tema lo hemos denominado así, pero yo sé que va a despertar curiosidad y por eso quiero que ojalá puedan escucharlo. Cristiana, Profesionales y Promiscuas es este libro que tengo por acá, un libro para reflexión de las mujeres y hombres solidaristas. Ivania es licenciada de la Universidad de Costa Rica, es máster en Administración de Empresas, Gerencia de Proyectos, con enfoque de género, lo cual por eso vamos a tocar un tema tan sensible, pero un tema que nos hará aprender y desaprender algunos temas necesarios para la vida. Cuenta con una certificación de liderazgo disruptivo. Adicionalmente se ha desempeñado en áreas de recursos humanos por más de 15 años. Ha ejecutado roles, en este caso, de liderazgo en Latinoamérica. Adicionalmente fue socia y fundadora de Search. Adicionalmente, desde 2018 hasta el 2024 se desempeñó como gerente, como CEO. Y adicionalmente, temas de cultura organizacional. Este ha sido uno de los ejes centrales en su rol, promoviendo espacios de reflexión en capacitaciones, en temas de sostenibilidad e incluso diversidad. Pero como Ivania todavía no se detiene, ella hoy, en el 2023 publicó su primer libro, que ha sido Cristianas, Profesionales y Promiscuas, que es una forma sencilla de entender la violencia de género, en la que se aborda un tema de la niñez, la adolescencia, de mujeres adultas, de la perspectiva psicosocial y de derechos humanos. En el 2023 también participó como coautora del libro Organizaciones Adaptativas y en el 2023 y 2024, viene asumiendo un rol sumamente interesante como una de las 150 mujeres más poderosas de Centroamérica, reconocida así por la revista Suma, y asume precisamente actualmente en la división de talento de Cambridge, actualmente el Global Managing Partner. Excelente. Y hoy está acá con nosotros porque precisamente queremos comentarles un poquito algunas historias que vienen en este libro, que los recomiendo puedan leerlo. Queremos de verdad darle la bienvenida a Ivania. Honestamente es un honor poderla tener acá y poder compartir un tema tan sensible como es el tema de género, que pues debo reconocer que cuando inicié el libro, porque fue hace ya algunos años tal vez. 2 años. 2 años. Sí. Hace 2 años que vi este libro y sin embargo hoy lo retomo precisamente por ciertos temas e historias que vamos a comentar del solidarismo que sí pasa, y no solo en el solidarismo, ahora lo vamos a ver más adelante. Cuando vi el libro había una frase que dice: todas las personas conocen a una mujer que ha sido víctima de violencia, pero casi nadie al agresor. Dice que ese día usted sintió un gran impulso en su corazón, y eso fue por ahí del 2022, para escribir este libro, Cristianas, Profesionales y Promiscuas. Sin embargo, cuando yo leí esa frase, preparando esa entrevista, me quedaron 2 cosas ahí en mi cabecita que decía: no puedo dejarme, en este caso, esto por acá. Entonces quiero compartirlo y preguntárselo si es viable. ¿Cuál fue ese verdadero impulso, Ivania? ¿Cuál fue ese verdadero impulso desde el corazón que le llevó a escribir este libro? Pero adicionalmente, ¿quién es Ivania? Que precisamente no solamente tomó este impulso, sino la valentía de escribir un libro como estos, que hoy nos ponen en reflexión, no solo a las mujeres, sino a los hombres también.
Muchísimas gracias, Karen, por la invitación. Creo que el privilegio es totalmente mío de poder estar compartiendo con vos, que además fuiste una de las primeras personas en leer el libro. Y no nos conocíamos, pero a mí me dijeron, vea, usted tiene que conocer a esta chica, es súper emprendedora, es súper trabajadora igual que vos. Y yo dije, yo tengo que llevarle un regalo. Y entonces mi regalo en ese momento fue mi libro, que sé que lo has aprovechado muchísimo. Claro. Así que muchísimas gracias. ¿Por qué el libro empieza con esa frase ese día, Karen? Porque el 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. Y después de 2 años de no haber marchas por el COVID, en el 2022 muchos países retoman la marcha exigiendo la eliminación de la violencia hacia la mujer. Y yo tenía la dicha y el privilegio de estar en Madrid. Entonces la marcha era multitudinaria. Pero además de eso, en el transcurso del día había estado trabajando con varias organizaciones a las que acompaño en estos temas y yo misma, de manera virtual, había sido objeto de violencia porque cuando yo estoy hablando y estoy dando mi charla, algunas personas empiezan a burlarse y a ejercer más violencia a través del chat. Y eso que eran organizaciones formales, estamos hablando de empresas multinacionales. Entonces yo pensé, ¿cuánto falta por aprender? ¿Cuánto falta por concientizar? ¿Cuánto falta para que las personas entiendan que nuestra lucha no es una lucha de los hombres contra las mujeres, es una lucha por la igualdad y por la eliminación de la violencia? Y entonces ahí dije, quizás si escribo un libro, puedo impactar a más personas en menor tiempo, porque antes era si me llaman a una charla, si me invitan a un programa, y además dicen que escribir un libro es como dejar legado. Entonces yo decía, qué bonito que mis sobrinas, cuando tengan mi edad, digan, qué ridículo lo que escribía mi tía. Y que ya les parezca ridícula en esa época porque ya logramos eliminarlo. Ahora como cuando nosotros leemos pasajes bíblicos y lo entendemos como un tema que pasó hace cientos, millones de años y que ya no sucede más. Bueno, yo quiero que mis sobrinas lean el libro y digan qué ridícula mi tía sobre lo que escribía. Ese es mi legado. Bueno, esto es bastante importante y nos pone sobre la mesa un concepto o dos conceptos, Ivania, que tal vez me gustaría que abordemos, porque probablemente quienes estén viendo el programa, y debo decirlo, popularmente se ha tal vez diversificado la palabra feminismo e incluso la palabra violencia. Así es. ¿Hasta qué punto, en este caso, cómo definiríamos o cómo debemos definir realmente qué es el feminismo y qué es la violencia? Preguntas claves, porque como bien vos decís, se ha utilizado tanto el término que se ha desvirtuado el verdadero significado del concepto. Entonces, resumiéndolo, porque de eso pudiéramos hablar horas, el feminismo es un movimiento no solamente político y social que aboga por la igualdad entre hombres y mujeres. No es las mujeres contra los hombres ni la superioridad de las mujeres sobre los hombres, es la igualdad. Y cuando hablamos de igualdad, no es que seamos iguales a nuestros compañeros hombres, sino que promovemos y buscamos la igualdad en el acceso a las oportunidades y los derechos. Así lo definiría de forma, creo que más concreta posible. Por ende, nadie debería de sentirse ni violentado ni amenazado cuando decimos que es una perspectiva feminista o que somos feministas. Todo lo contrario, deberían decir qué bueno que esta persona, en este caso esta chica, si se refieren a mí, aboga porque hombres y mujeres vivamos en espacios de igualdad, de derechos, de acceso a las oportunidades y de no violencia. Ahora, cuando hablamos de violencia de género, Karen, usualmente hacemos referencia a la violencia hacia las mujeres porque es un tema estadístico. Es decir, las mujeres somos quienes mayoritariamente sufrimos este tipo de violencia, pero la definición de violencia de género es cualquier discriminación que sufras por tu identidad de género o tu identidad sexogenérica. Es decir,
si sos hombre o mujer o la identidad de género que tengas. Y hay muchos tipos de violencia. Cuando en 1995 en Costa Rica se promulga, o si ya es oficial la ley contra la violencia, se empezó afortunadamente a educar mucho en las escuelas y en los colegios. Entonces se empezó a hablar de diferentes tipos de violencia, la violencia física, ¿verdad? Que no es solamente que te den una bofetada, sino que también implica, por ejemplo, empujones, o también inclusive a veces espacios donde la persona arroja objetos en una discusión o en un momento, digamos, de tensión. Y también está la violencia emocional, la violencia patrimonial, y hay una violencia que lamentablemente es muy evidente actualmente, que es la violencia cibernética. Cualquier tipo de violencia que lamentablemente basta con abrir tu celular y darte cuenta de las miles de comentarios eh, sumamente agresivos hacia mujeres. Sí, por qué andaba sola, sí, cómo andaba vestida, sí, por qué la mataron, si ella tiene la culpa, por qué está con un agresor. Todo eso, digamos yo, ¿sabes qué digo yo? A mí me parece que las redes sociales y la violencia cibernética es lamentablemente el escenario donde se presentan todos los otros tipos de violencia. Es donde se confabulan los diferentes tipos de violencia y cuando leemos las redes sociales es lamentablemente el reflejo de la sociedad en la que estamos. Claro. No, y esto es sumamente interesante porque cuando hablamos de feminismo, identificamos un tema de violencia, o más bien nos identificamos que es de tema hacia las mujeres y que por eso entonces somos feministas. Estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de circunstancias de igualdad de género, hombres y mujeres. Sin embargo, por las estadísticas, ¿verdad? En el tema femenino, yo sí quiero hoy traer a la mesa, Ivania, para que comentemos dos historias que tengo la autorización. Voy a cambiar nombres por razones obvias, de dos personas del sector solidarista, y así podríamos hablar acá un montón de casos, y no solo porque pasa en el sector solidarista, sino porque también pasa en otros sectores. Pero me llamó poderosamente la atención y uno de estos casos va relacionado con una frase que leí en su libro. Me dijeron que nunca sería gerente. Yo sé que esa historia puede sonar en sus oídos y tal vez ahora nos pueda compartir por qué. Sin embargo, esta historia, cuando empecé a escribir dentro de la entrevista esto, fue inevitable recordar ese momento tan angustioso que pudo vivir esa mujer. En este caso es una mujer que tiene toda la capacidad, tiene todo el conocimiento, toda la habilidad para ser gerente. Sin embargo, en una de las entrevistas dice que me preguntó me dice, Karen, ¿cómo llegaste a ser gerente? En entrevistas de trabajo. Y entonces me dice, es que estoy en una entrevista de trabajo y quería como saber algunas cuestiones de habilidades y competencias. Bueno, yo empiezo a contar mi historia, pero cuando empiezo a contar mi historia, a esta persona le noto que le empieza como a querer llorar el ojo. Y yo digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué hice mal para usted? Y esta persona, en este caso, mira, con todas las competencias y habilidades que puedo ver, me dice, Karen, hace algunos años estuve en un proceso donde me entrevistó un miembro de una junta directiva de una asociación, un hombre, y donde me estaba entrevistando me dijo, bueno, todo depende si tu puesto es tuyo, pero a cambio le pidió un tema sexual. Entonces, hablar de estos temas es tal vez un poco complejo, porque aquí entonces esto me lleva a un tema de que a veces creemos que en la alta gerencia, o en las altas administraciones, y no estoy hablando solo del sector solidarista, creo que usted, ¿verdad?, estudiosa del tema de género, puede todavía conocer más historias que estas. Y bueno,
En este sector, esta situación se me presentó, cuando se me presentó, pues ni le digo pues todo lo que conversamos con esa persona, pero sí me llevó a pensar si esto es un tipo de violencia y hasta dónde como mujeres también nos violentamos. Porque después ella me dice, Karen, yo quedé sin ánimo de volver a participar en un proceso de reclutamiento. Y entonces esto yo digo, bueno, entonces ¿a dónde nos violentamos? Por este tipo de sobornos en nuestro crecimiento profesional, en nuestro crecimiento personal, y a poder apostar, en este caso, nuevamente, con todas las capacidades a una gerencia. ¿Cómo es esto? Mira, lamentablemente es más frecuente de lo que creemos. A veces pensamos que por estar en un país que tiene regulaciones al respecto contra este tipo de violencia, contra el acoso sexual, estos temas no se dan, pero lamentablemente se dan. Y más lamentable aún que hay muchas organizaciones que no tienen los protocolos o que aún teniéndolos no responden de forma correcta a este tipo de acoso. Yo cambiaría el tema de nos violentamos a nosotras mismas por decir que somos víctimas, porque la víctima nunca es culpable, la víctima es la víctima y no debemos responsabilizar a la víctima de las consecuencias de la situación de acoso, de abuso o de violencia. En este caso, primero es un hecho traumático. Imagínate que vos te preparaste académicamente, profesionalmente, preparaste tu currículum, llegas a la entrevista y lo que prevalece es el concepto de vos como objeto sexual de intercambio, no vos como profesional, no vos con tus competencias. Entonces hay un concepto que en psicología, Karen, hablamos de desesperanza, que es a veces lo que sucede en diferentes tipos de violencia, no solamente en la violencia de género. La desesperanza es eso, es la pérdida de esperanza. Entonces algunas mujeres no lo intentan nuevamente bajo el supuesto de me va a volver a pasar lo mismo. Entonces a veces yo conozco casos de chicas que han tenido inclusive que entrar en un proceso terapéutico debido a un acoso sostenido o a una mala experiencia durante el proceso de selección. Imagínate vos en un proceso de desempleo con toda la angustia que implica estar en una condición de desempleo y que llegues a una entrevista y tengas ese tipo de reacción. Entonces, he de decir que es más frecuente, he de decir que no se denuncia en muchas ocasiones, también por el temor al qué dirán, a si me van a creer, por el hecho de someterse al mismo proceso de investigación. E igual pasa en otros tipos de violencia, pero en este en específico es muy sensible porque estás en un ambiente laboral. Claro. Y entre más alto es cierto, o no sé si es el puesto por el que se opta o una situación entre en el ambiente profesional, es cierto que más se calla. Y no solamente en este tipo de violencia, Karen, sino también en el tipo de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque existe el paradigma que estamos invitando también a que nos quitemos esa forma de pensar de la cabeza, que la violencia hacia la mujer se da en personas pobres, sin formación académica, sin trabajo. Y entonces yo ejecutiva, con una maestría, con un puesto alto, con una gerencia, a mí eso no me va a suceder. Entonces, ante la vergüenza del estigma, porque ser víctima de violencia es un estigma, muchas mujeres lo callan. Y en un ambiente laboral, pensemos, ante la posibilidad de yo perder mi trabajo por denunciar o no acceder a un empleo por denunciar, entonces muchas víctimas optan por callar, porque no vamos a tapar el sol con un dedo. La violencia, el abuso, otro tipo de abuso, por ejemplo, el abuso sexual, sea en niña, adolescente o en la adultez, la violencia intrafamiliar sigue siendo un estigma social. Claro. Hubo algo que usted mencionó y quiero rescatar antes de continuar con la siguiente pregunta. Hay empresas que tienen protocolos. Hay asociaciones que probablemente tendrán protocolos, pero hay algunas que no lo tienen. ¿Cuál es la diferencia de tenerlo o no tenerlo ante un acto como este? Y adicionalmente a esto, porque a veces partimos de la concientización, antes hablábamos de eso antes de ingresar detrás de cámaras, y me llamó mucho la atención que usted me dijo, no, es que
el protocolo, la Así es. normativa. ¿Cómo es que funciona esto o debería funcionar en nuestras organizaciones, en asociaciones solidaristas? Porque esto es un tema bastante delicado, ahora que vamos a ver un poco de números, y cómo es que debería de realmente funcionar ante eventos como estos. Claro. Yo tengo una frase porque a veces cuando abordo a ciertas organizaciones me dicen, Iva, eso es para empresas grandes. Y mi respuesta es, eso no es para empresas grandes, eso es para grandes empresas. Es decir, el número, el tamaño de tu organización no debe definir que seamos una organización con un enfoque de género y que seamos respetuosas, primero de la normativa, ¿verdad? Y de los derechos humanos como marco general. ¿Qué pasa? Karen, yo tenía un jefe que tenía una frase que yo se la copié, me la dijo hace muchos años y yo la sigo diciendo, que es que a la gente hay que ayudarla a ser buena. ¿Qué significa esto? A la gente hay que darle las herramientas para que sepa cómo actuar ante una situación que no es cotidiana o una situación que se sale de su control. Entonces, así como nos preparan para salir por la puerta de emergencia, para no usar las gradas en caso de terremoto o de incendio y tal, así nos deben preparar para actuar ante una posible situación. ¿Qué es siempre lo que se promueve? Prevenir que la situación se presente. Claro. Pero pues no podemos controlar que una situación se presente. Entonces el tema es cómo actuamos en caso de. Para eso es que deben existir normativas y protocolos. Y en esto ya el Estado ha trabajado mucho. Como decimos, no hay que inventar el agua tibia. Primero hay una normativa a nivel de constitución política, hay una normativa del Ministerio de Trabajo y también las personas que trabajan en el INAMO, el Instituto Nacional de las Mujeres, también han dado protocolos y otras organizaciones que también han trabajado he visto el muchísimo WEM, por ejemplo, que el también... WEN, la Alianza Empresarial para el Desarrollo, ONU Mujeres, que son no solamente recursos gratuitos. Por ejemplo, las empresas pueden firmar unos principios que se llaman WEPs en inglés, pero en español es los principios de empoderamiento económico de la mujer, que es un compromiso que las empresas asumen para disminuir la brecha. Claro. Tomé esta frase del libro y no puedo evitarlo. Dice que la mujer se sacrifica por amor, no lo hace en el vacío, no lo hacen en un contexto en el cual aparentemente el amor es el único camino posible que tiene hacia una vida con sentido, a la trascendencia. Voy a utilizar un nombre ficticio, pero este es otro caso. Margarita llegó a mi oficina llorando ese día. Llegó con una carta, le temblaba la mano. Y donde yo la vi tan mal, lo primero que hice fue abrazarla. Empáticamente fue lo único que acaté a hacer. Y le dije, ¿qué pasa? Es que esta es mi carta de renuncia. Tan solo tenía 2 meses de estar laborando en la Asociación Solidarista. Y bueno, le pregunto por qué, ha pasado algo, has hecho todo bien, pero ha pasado algo. Y la respuesta de ella fue que debo dejar el trabajo porque a mi esposo no le gusta que atienda a asociados, o sea, a personas asociados que son hombres. Y en mi noviazgo me dice, tuve una aventura, y entonces hoy mi esposo no confía en mí y entonces prefiere que no atienda asociados hombres. Y por eso pues debo renunciar. También pues tuve que, andaba una blusa un poco translúcida y pues también vi algunos moretes en sus brazos. Y claro, ante esa situación me llama la atención porque como mujeres, ¿verdad? Esa es la canción, hay que darlo todo por amor y ser esa mujer ideal y ser sacrificada y apedrada, ¿verdad? Pero ¿dónde está la sororidad de las mujeres? ¿Dónde está, aquella suegra? ¿Dónde están aquellas amigas, aquellas compañeras? Porque realmente estas son cosas que ni para un hombre o ni para una mujer uno debería aceptar. Entonces, no, pero vamos a ver. Y otro tema que me llama la atención es que esta muchacha tenía, en su momento, unos 24, 25 años. Entonces,
No, esto no pasa en el mundo costarricense, esto no pasa en el sector solidarista, esto no pasa en el sector financiero, esto no pasa en la ciudadanía costarricense. No, eso no pasa, pero sí está pasando. Sabemos estadísticas importantes de mujeres que prácticamente una cada 7 días en el 2025 por temas de femicidio está perdiendo la vida. Lo vemos en el caso de hombres, de donde prácticamente se está diciendo que el 2025 es uno de los años más difíciles o que podría ser categorizado como uno de los años de mayor violencia, de mayor muerte por violencia, y en los hombres tal vez por otros temas de riña, de ajuste de cuentas o de la misma violencia doméstica. Pero en este caso, Ivania, ¿qué opinión le merece esta situación que hoy expongo? Sí. Bueno, el tema del concepto del amor romántico. Nos enseñaron a amar dependiendo, nos enseñaron a amar soportando, nos enseñaron a amar diciendo que el matrimonio es para toda la vida, no importa si hay agresión, no importa si se rompe los pactos de lealtad. Eso nos enseñaron y así crecimos. Y además de eso, si no hemos llegado al matrimonio, nos enseñaron que en las relaciones de pareja hay que darlo todo. E inclusive, Karen, se nos ha asignado a las mujeres un rol como que somos rescatadoras, que tenemos que andar rescatando, yo lo voy a cambiar. Entonces, desde ese amor romántico que tenemos que desmitificar y que tenemos que deconstruir para amar de una forma distinta, nos enseñaron a soportar. Pero además de esto, a las mujeres nos educaron para estar en la casa. Entonces, no fue sino hasta el siglo pasado que las mujeres accedemos a una labor más profesionalizante o inclusive trabajar fuera del hogar, a un trabajo remunerado. Y ahí desbalanceamos lo que tradicionalmente existía. Y en ese desbalance nos hemos tenido que reacomodar como sociedad. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas mujeres abandonan el espacio laboral? No solamente lo abandonan por situaciones de celos, como este caso que nos comentan, sino que abandonan el espacio laboral porque es la llamada doble jornada. ¿A qué nos referimos con la doble jornada? Que trabajas, en el mejor de los casos, una jornada de 8 horas, a veces son más, y llegas a la casa y tenés la jornada del cuidado del hogar, los niños, las niñas u otras personas dependientes. Entonces, las mujeres invertimos hasta 3 veces más de nuestro horario semanal en labores de cuidado del hogar y de las personas que conforman el hogar versus los hombres. Entonces, es lógico que las mujeres sintamos más cansancio físico y que a veces digamos, mejor renuncio para dedicarme a la casa, o en algunos casos, Karen, no accedo a un puesto de mayor responsabilidad porque eso me va a quitar tiempo o me va a consumir más tiempo y yo necesito dedicarme al hogar. Yo digo que cuando una reclutadora, yo soy reclutadora, esas son mis raíces, que cuando una reclutadora le haga la pregunta en entrevista a un caballero de cómo haces para conciliar la vida laboral y personal o cómo vas a hacer con tu familia con tantos viajes, ahí logramos una igualdad. Hasta el momento no conozco una reclutadora que alguna vez le haya preguntado eso a un hombre, pero se lo seguimos preguntando a las mujeres. Y es discriminatorio preguntarle eso a las mujeres. Entonces, ese es el tema. Mientras que siga abriendo esta brecha en las labores de cuidado, a eso le llamamos corresponsabilidad parental. Ojo que no estamos hablando de apoyo ni de ayuda, es corresponsabilidad. Cuando como sociedad logremos esa corresponsabilidad, lo demás viene por añadidura. Es un tema muy estructural sobre el cual tenemos que trabajar. No, perfecto. Hay un tema, vamos a ver, y con estos datos que conversábamos, ¿cuáles son esos tipos de violencia, según los últimos estudios, que más se están presentando en Costa Rica, que están afectando a esa parte profesional? Y en estos casos, bajo estos tipos de violencia, ¿qué podría recomendarnos a las asociaciones solidaristas como organizaciones
que de una u otra manera tenemos colaboradores, colaboradoras, asociados, asociadas, y son organizaciones que también tienen o deberían tener un impacto social. Entonces, ¿nos deben de preocupar estos temas? Nos deben de preocupar porque las empresas o las organizaciones, no importa si son asociaciones, empresa privada, con o sin fines de lucro, somos reflejo de la sociedad. Si no tenemos una sociedad sana, no vamos a tener empresas y organizaciones sanas. Entonces debe de ser una preocupación genuina. Vamos a ver, en el ambiente organizacional, creo que una de las discriminaciones más evidentes es inclusive, Karen, la que tenemos antes de entrar al ámbito laboral, es decir, aquellas que vivenciamos en el proceso de reclutamiento y selección. No porque es mujer, no porque está muy gorda, no porque está muy flaca, no porque está muy vieja, no porque tiene hijos, no porque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso de discriminación, a pesar de la reforma procesal laboral, creo que data del 2015, de nuevo, si no hay protocolos, si no hay procesos, si no le enseñamos a nuestras personas líderes encargadas de reclutar, cómo reclutar, qué se debe preguntar y qué no, esa discriminación va a seguir. La otra en el espacio laboral es la desigualdad salarial. Sabemos que hay una brecha salarial que afortunadamente hemos venido recortando y somos de los países de la OCDE con menor brecha salarial, por lo menos de Latinoamérica, pero tenemos que seguir trabajando en eso, ¿verdad? Y lo otro es, ya lo dijiste bien, es sumamente lamentable el aumento en casos de femicidio en Costa Rica y mi invitación es a que no lo normalicemos. En el momento en que nosotros empezamos a ver a cada una de esas mujeres, a cada una de esas personitas que quedaron huérfanas como un número, empezamos a normalizar la violencia, es decir, una más. ¿Qué tal si empezamos a llamarle Karen, Ivania, María Luisa, Alison y todas las personas que lamentablemente han fallecido desde que se declaró la ley de femicidio, que creo que data del 2019, si mal no recuerdo? Hay más de 300 casos y aún algunos que están tipificados, que no están tipificados todavía, ¿no? Porque están en análisis. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas? De nuevo, la concientización y la capacitación está bien, pero no es suficiente. Debe ir acompañada de lo que es permitido y no permitido en esta organización en temas de acoso, reclutamiento y selección, reuniones, tener la representatividad. A veces hay mujeres que pueden ser voceras en ciertos espacios, pero solamente ponemos a hablar a los hombres. ¿Sí? A veces hay mujeres que tienen más expertise, más academia en un tema, pero inmediatamente pensamos en el hombre líder. Entonces, abrir estos espacios para mujeres y también espacios para familias. Las empresas somos también responsables de la sociedad que estamos creando. Entonces, abrir espacios. Pensemos inclusive en becas para mujeres, en becas para hijas o hijos también de personas colaboradoras. Es decir, hay tanto que podemos hacer que aquí nos puede dar Navidad, pero acá lo importante es que las organizaciones entiendan que sí hay una corresponsabilidad y que sí podemos cambiar la forma en que hacemos las cosas desde adentro y desde el liderazgo consciente. Bueno, liderazgo consciente es un tema bastante importante porque esto pues nos lleva a impulsar no solamente, como dice usted, es un tema de género, hombres y mujeres. En su libro me llama mucho la atención dos párrafos que quiero con esto ir terminando. El albergue fue creado para mujeres, cada vez son más hombres que se acercan a buscar un espacio de vulnerabilidad, pero las mujeres como una forma de establecer redes de apoyo entre nosotras. Pero por otro lado también me llama la atención que hablar de género, feminismo o nuevas masculinidades resulta para algunos en una especie casi que de escarnio público. Y hoy probablemente están las asociaciones ahí escuchando, ¿verdad? Entonces sí hay una responsabilidad, claro, hay una responsabilidad en cada una de las asociaciones solidaristas. Somos llamados no solo a generar excedente económico, excedente social, y esto es parte de la responsabilidad no solamente como organización, sino con las personas y las familias. Y eso es parte del artículo 1 de la ley de 6970. Y bueno, para culminar acá, que estaba comentando, el hablar de género, feminismo y nuevas masculinidades, resulta que para algunos es una especie de escarnio público.
del cual no quieren ser protagonistas. Se trata de evidenciar, de poner sobre la mesa un tema de una preocupación de todos, de mirar hacia adentro y de formar responsabilidades de lo que sí podemos hacer, gestionar y nuestras emociones y conducta. ¿Qué podemos echar para nuestro saco? En el solidarismo o cualquier otra de las organizaciones que hoy nos están viendo, en la ciudadanía costarricense en general. Sí. Yo creo que hablar de estos temas en un libro, en redes sociales, en estos programas, es un acto de valentía. ¿Por qué? Porque nos vemos expuestas al escarnio, a decir, ay, ya están estas hablando de esto, ya están estas hablando del otro. Eso no es un tema que nos compete como solidarismo, sí nos compete como sociedad y como organización. Entonces yo creo que lo primero es abrir espacios para hablar del tema, ¿verdad? Yo tengo un amigo que me dice, Iva, mejor pregunto para no meter la pata. Eso, asesórate, pregunta. Yo, por ejemplo, asesoro a empresas de comunicación, de publicidad, para que la publicidad no sea sexista, porque a veces se nos van, son pequeñas cosas que si no has trabajado el tema, se te escapan. Y eso es lo que nosotros hablamos como microagresiones, algo que tal vez no sea una agresión directa, pero deja entrever que hay una discriminación o un sesgo. Entonces hay que entrenarse en esto. Las organizaciones tienen que abrir espacios para comenzar a hablar del tema. ¿Con miedo? Sí, pero asesorándose de las personas correctas pueden hacerlo de una forma adecuada que realmente cree un impacto. No se trata de dividir, se trata de unir, de crear lazos solidarios, sororos entre las mujeres, porque cuando una mujer o cuando una sociedad está libre de violencia, cuando generamos trabajo, cuando generamos impacto económico, todos y todas crecemos. Y eso es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Como decía aquel político, estar mejor cada día. Eso es lo que todo el mundo quiere, estar mejor cada día. Si nosotros lográramos reducir la violencia y lográramos que más mujeres trabajaran, el impacto en el crecimiento económico del país sería, ahí sí tendríamos impacto mundial, ahí sí seríamos una potencia mundial. Bueno, muy interesante tocar estos temas. Agradecer a ASO-TV que permite, en este caso, abrir un espacio de tocar un tema tan sensible. Y como decía usted, ya que estamos aquí hablando de esto, pero realmente queremos crear conciencia. Es un tema de género, es un tema de violencia de género, tanto hombres como mujeres. No podemos ser cómplices de estas cosas. Tenemos más bien que tomar la batuta, hablar de estos temas y precisamente dejarnos asesorar para que tengamos un mundo mejor. Muchísimas gracias, estimados amigos y amigas que hoy nos ven. Muchísimas gracias, Ivania, experta en género que hoy nos acompaña. Un gusto tenerlos por acá. Hasta luego. Bienvenidos a Mandrágora Gastropop, donde la magia está servida. Nosotros somos un restaurante temático de Harry Potter, tenemos 3 años de abiertos y estamos ubicados en Barrio Escalante. Trabajamos bajo reserva mediante Instagram o WhatsApp al número 6337-3681. Contamos con varias atracciones a lo largo del restaurante, tenemos tiendita de souvenirs también, contamos con un menú bastante variado y hace 2 semanas actualizamos el horario para que puedan visitarnos durante más tiempo. De jueves a sábado cerramos hasta las 11 de la noche y el domingo a las 7 p.m. para que se den la vueltita y también recuerden que pueden celebrar el cumpleaños en nuestro restaurante. Los esperamos.